Dios les bendiga, amados hermanos. Damos la bienvenida a este mes de agosto en nuestra iglesia Casa de Oración Cristiana Brisa del Gol al mes del servicio. Y este miércoles vamos a iniciar nuestras enseñanzas basadas en este tema tan interesante de lo que es el servicio al Señor, el servicio a nuestro prójimo, el servicio al cual Dios nos llamó para ser parte de este proyecto del reino de los cielos. Así que le damos la bienvenida a toda nuestra congregación, a todos los que nos ven a través de las redes y los que siguen este canal de YouTube, para que reciba una palabra de bendición todo este mes, que nos ayudará a avanzar, a seguir creciendo en el conocimiento y lo que Dios quiere para su pueblo. No sin antes pues agradecer a nuestros pastores, Fanor y Dayana Rodríguez, por la oportunidad que nos brindan siempre de poder compartir con ustedes una enseñanza, una palabra de bendición. A todo el liderazgo de la iglesia, a todos los que de una u otra forma colaboran con este ministerio. Muchas gracias y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das, Dios. Oh Padre, de compartir una palabra, Señor. Oh Padre, de ser una herramienta también, Dios, un canal de bendición a través de tu palabra, a usarnos, Señor, en la enseñanza, en la predicación, Dios. Gracias, Rey, porque no somos merecedores de este privilegio, pero reconozco, Dios, que servirte es un privilegio, Dios. Gracias, Rey, por cada uno de los que se conectan, oh Padre, a través de las redes para escuchar tu palabra. Bendice cada vida en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Quiero titular esta enseñanza como el privilegio de servir. Y el objetivo en este mes del servicio, en hablar del privilegio de servir, el objetivo más que nada es que podamos entender desde la perspectiva bíblica, la importancia que tiene el servicio para que los planes de Dios se lleven a cabo en el tiempo y el lugar estipulado por Él. Sí, para que se cumplan los tiempos de Dios en la vida de cada uno de nosotros a través de su plan. El texto que vamos a utilizar hoy está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del 24 al 30. Este texto nos dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Yo quiero leérselo, quiero buscarlo aquí en mi Biblia. Lucas 22, 24 dice de la siguiente manera: entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quiénes eran los que estaban discutiendo entre sí? Los discípulos del Señor. Dice de la siguiente manera, que discutían entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Decía el Señor: las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, hablando Cristo, hablando, dice: si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Pregunta el Señor. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. Este pasaje bíblico también pues lo esboza el libro de Marcos, donde habla el pasaje, donde explica el pasaje que dos de los discípulos, la madre de dos de los discípulos trataba
o conversaba con el maestro sobre cuál, para que sus hijos se sentaran, uno a su diestra y el otro a su izquierda, cuando se sentaran en la mesa, allá en el trono de Dios. Cristo allá pues le da una explicación a ellos que no dependía de él dónde se iban a sentar a ellos, pero ellos estaban buscando posición, ellos estaban buscando grandeza, ellos estaban buscando un escalafón dentro del grupo predilecto o del grupo principal que estaría en la mesa con el Señor. Entonces este pasaje bíblico me dice que había una disputa entre ellos. Aquí en Lucas 22-24 dice que había una disputa porque todos querían las mejores posiciones. Hoy día, dentro del área o el lugar donde nos desenvolvemos, no ha cambiado la actitud de mucha gente. Siempre, si en el trabajo estamos buscando posiciones, si es dentro de la iglesia, dentro del ministerio buscando posiciones, si es dentro del ámbito que sea que nos movamos, siempre queremos estar alumbrados por los faroles. Sí, siendo ahí, como cuando le van a entregar el premio, el Oscar de la Academia a los artistas, ahí todas las luces enfocadas sobre esa persona. Sin embargo, Cristo le dice a sus discípulos que entre nosotros no debe ser así. Entre nosotros no es así. En el pueblo de Dios no es así. El problema, amado hermano, no es anhelar estar en una posición cercana a Dios. Todos deseamos estar cercanos a Dios. El problema no es ver de cerca el tema que nos relaciona con Dios. El problema era entender el medio, o entender que para Dios es más útil y más grande un servidor que un rey o un gobernador. Para Dios es más importante nuestro servicio, es más importante lo que podemos hacer en favor del reino que lo que podamos hacer como gobernante, como persona de posición. Sí, para Dios es más importante. Y vamos a ver a la luz de la palabra y vamos a desarrollar en este mes del servicio por qué para Dios es más útil un servidor que un rey y por qué es un privilegio el servir a Dios y a nuestros hermanos. Miren, yo quiero remitirme allá en Primera de Samuel capítulo 8, búsquenlo conmigo. Primera de Samuel capítulo 8 narra la historia del pueblo del Señor cuando ya Samuel envejecía, cuando ya Samuel era de avanzada edad. Ocurre una situación y quiero leérsela. Dice el escritor o la editora Reina Valera titula este capítulo y le pone Israel pide rey. Dice la palabra del Señor que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y dice la palabra en el versículo 6, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Ya entiende por qué, amado hermano, amado amigo que nos ves? ¿Por qué te digo
o quiero enfatizar en que para Dios es más útil un servidor que un gobernante o un rey o alguien que busque posiciones. Dice que esta actitud del pueblo de que querían un rey y que no querían o habían echado a un lado a Dios como gobernador, como gobernante, dice que no agradó a Samuel, al profeta, y tampoco le agradó a Dios porque se sintió desechado. Y muchas veces usted y yo, cuando tomamos la actitud de Dios, cuando tenemos un cargo en la iglesia, cuando nos dan una posición en el trabajo, cuando nos dan una posición, por pequeño que sea, muchas veces queremos tomar la actitud de Dios. Queremos hacer a Dios a un lado y dirigir las cosas de nuestra forma, de nuestra manera o en nuestra manera de pensar. Dice la Escritura aquí que dice que Dios le dice a Samuel, porque no te han desechado a ti sino a mí. Y muchas veces, y escuche esto, amado, muchas veces estamos desechando a Dios cuando decimos no al servicio y sí a la forma de hacer las cosas, a la forma de dirigirme, a la forma de realizar mi liderazgo o realizar la posición que tengo o el cargo que tengo dentro de una organización X. Tomamos una actitud errada. Dice el versículo 7. Oye la voz del pueblo de lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey, que reinará sobre ellos. Y ahí Samuel se desboca y le lee todo lo que los reyes o el corazón de rey, el corazón de gobernante hará con ellos. Yo pudiera leerle todo el pasaje de las muchas cosas que iba a hacer el rey que iba a gobernar sobre ellos. Ahora, yo quiero hablarle todo lo contrario de un rey, de alguien que reinó, pero que se despojó de su posición de rey y se hizo servidor para toda la humanidad. Marcos 10:45. Lo contrario a lo que leíamos de lo que es un rey. ¿Por qué Dios? Porque quiero hacer énfasis, ¿por qué para Dios es más útil un servidor que un rey o un gobernador? Marcos 10:45 dice de la siguiente manera. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Marcos 10:45. Leo Marcos 10. Marcos 10:45, aquí está. Dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida, para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, yo veo la posición del pueblo de Israel pidiendo un rey ya cuando Samuel era viejo, desechando la dirección de Dios y pidiendo un humano que gobernase sobre ellos como todas las otras naciones de la tierra. Dios le dice a Samuel y le da una serie de situaciones que ellos iban a vivir siendo gobernados por un hombre. El corazón del hombre versus el corazón de Dios. El corazón de un hombre que venía a ejercer autoridad versus cuando nosotros sencillamente tomamos la posición de siervo y dejamos que Dios dirija a través de esa servidumbre que vamos a dar como servicio. El mismo Dios de los cielos dice aquí en Marcos 10:45 que no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate, de muchos. Entonces, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué usted
cree que era más importante para Dios? ¿Darle un rey humano a los hombres o darle un servidor, un rey que se haga servidor para su pueblo? Era más importante para Dios agarrar un hombre común y corriente y convertirlo en gobernador o rey, o era mejor para Dios agarrar el rey de reyes y señor de señores y hacerlo un hombre normal para que viniera a servir. Si nosotros miramos esta analogía o esta comparación, mejor dicho, desde el punto de vista espiritual, entonces ¿por qué nosotros como creyentes siempre andamos buscando posiciones de abolengo, posiciones de alcurnia, posiciones de escalafones, o siempre, ¿por qué andamos buscando los reflectores? Aquí en estas dos historias yo puedo ver a un pueblo pidiendo a un hombre común para que gobernase como rey. Y puedo ver al Dios de los cielos tomando al Rey de Reyes y Señor de Señores y enviándolo como servidor. Ahora yo le pregunto, ¿cuál de los dos fueron más útiles? ¿Fue más útil Saúl o fue más útil Jesucristo para los planes de Dios? Ahora, viendo estos dos escenarios, yo tengo que escoger uno de los dos. O usted tiene que escoger uno de los dos y preguntarse a sí mismo cuál de estos dos es más útil. Entonces, conociendo la respuesta, porque es obvia, pude titular este tema el privilegio de ser un servidor. ¿Sabe, amado? No todo el mundo tiene el privilegio de ser un servidor. Pero si usted ha entendido esto que acabamos de hablar, usted ha entendido esta comparación de que acabamos de hablar, y usted quiere tener el privilegio de ser un servidor y no sencillamente sentarse en la silla del Señor y enseñorearse de todo a su alrededor, entonces estamos sintonizados con este mensaje que vamos a desarrollar ahorita. La Biblia dice, mire, yo pudiera expresarle en muchos versículos bíblicos en la cual Dios enfatiza o la Biblia habla de sus servidores, o habla de personas grandes, hombres que forjaron a través de la historia estas sagradas escrituras. Gente que acompañó a nuestro Señor para que estas sagradas escrituras tomaran vida. Sí, porque hubieron actores en la palabra del Señor. Dios tuvo que usar hombres para que esta palabra tomara vida, para que tomara fuerza. Tomó de su creación humana para que esto se hiciese una realidad. Yo puedo esbozarle ahí a Job. Job es uno de ellos, allá en el Antiguo Testamento. Habla de un hombre que se llamaba Job. Dice que era poderoso entre los orientales. Dice, y dice ese libro que Dios llama a sus hijos, dentro de las cuales también llega Satanás. Estaba considerado de la creación de Dios, ahí le llama a hijos. Y dice que le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice que de andar por la tierra. Usted sabe la historia, andar por la tierra y rodear por ella. Y Dios le dice ahí en el versículo 8 estas palabras, y le dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mire, si hay algo que yo he entendido es que Dios considera a sus siervos. Los siervos de Dios nunca pasarán desapercibidos. No hay un siervo de Dios que pase desapercibido. Y la palabra me lo enseña. Dice que Jehová le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y mire lo que dice Dios de su siervo. Porque si hay algo que Dios nos ha manifestado a través de su palabra, que habla bien de sus siervos. Sí, que ama a sus siervos, es misericordioso con sus siervos. Dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire la expresión de Dios, cómo Dios considera a sus siervos Job. Ahora, también puedo mirar lo que Dios dice de la madre del Señor, de María.
o lo que ella misma consideraba ahí en Lucas 1:38. Dice que María, después que escuchó al ángel que la visitó, siendo una jovencita, donde le habla de cómo iba a ser el nacimiento del Señor, cómo iba a ser la venida del Señor y todo lo demás, y que iba a concebir siendo virgen, y todo lo que el ángel le explica, el ángel Gabriel, dice que María dijo, he aquí. Qué tremendo, amados. ¿Qué le puedo decir? Una mujer que apenas había escuchado la voz de un ángel, inmediatamente se constituyó en una sierva del Señor. Y sabe, cuando uno tiene un corazón de servicio, cuando uno tiene un corazón de entrega a lo de Dios, cuando uno tiene un corazón de siervo, uno quiere que la palabra de Dios o la voluntad de Dios se haga conforme en la vida nuestra. Así tal como Dios lo dice, que así tal se haga. María no refutó ninguna de las cosas que el ángel dijo, porque tenía un corazón de sierva. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Ya usted puede ver lo que es un corazón de servicio. Vamos a avanzar, que hay otros pasajes bíblicos que nos hablan de eso. Yo sé que sí, hay otros pasajes bíblicos. Yo puedo, a mí me encanta cómo la palabra habla de estos grandes hombres. Yo puedo leer en Romanos 1, donde empieza Romanos 1:1, que dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo siempre se consideró un siervo de Jesucristo, de que inició el ministerio, después que tuvo ese encuentro con Jesús allá en Damasco, después que estaba en el suelo, que quedó ciego por 3 días y todo lo demás, y después que salió de esos 3 días sin recibir alimento, inicia un ministerio, empieza a predicar a Cristo. Pablo siempre se consideró inferior al resto de los discípulos del Señor. Se llamó como un abortivo, un título así utilizó, pero se consideró un siervo. Pablo no andaba por ahí diciendo, yo, el apóstol del Señor. Aunque hay otras cartas donde dice Pablo se muestra como siervo y después como apóstol. Sí, pero siempre se mostraba primero como siervo. Así como Pedro, ahí en segunda de Pedro 1:1, que inicia, dice, Pedro, siervo y apóstol. Porque primero estaba el servicio, primero estaba el hecho de que él era siervo y posteriormente el apostolado. Sí, hoy nosotros escuchamos por ahí en las redes sociales, en todas partes, sí, que el apóstol Luis Ortega. Sí, muchos títulos rimbombantes, mucho nombre, mucho énfasis. Sí, porque el apóstol, el reverendo, eso está bien, son títulos. El apostolado no es un título. El apostolado es algo que Dios le dio a estos hombres de la Biblia. Ellos no andaban buscando que les llamaran apóstol. Muchos de ellos quizás ni saben que el mundo les conocería como apóstoles, pero sí sabían que el mundo les conocería como servidores, como gente que servía al reino de los cielos aquí en la tierra. Y Pedro, ahí en la segunda de Pedro, me encanta la palabra, cómo habla de estos hombres. Dice Pedro, siervo y apóstol. O sea, porque primero era siervo, y cuando usted tiene ese corazón de servicio, usted siempre seguirá siendo un siervo primero que nada. Yo compartí ayer con el grupo pequeño que mi esposa y yo, pues, gracias al Señor y a su misericordia, nos tocó dirigir dentro de la iglesia. Nuestros pastores nos confiaron un grupo de personas, y yo compartí ayer una clase con ellos. Y claro, usted sabe cómo es cuando uno lidera un grupo, la gente le coge un cariño, le coge un aprecio. Y uno de los hermanos, o varios de los hermanos, siempre me dice, varón, varón. Y yo les decía ayer, wow, ese título de varón, a veces como que nos queda grande, varón de Dios, porque eso es a lo que se refieren, varón de Dios. Somos siervos, amados, somos servidores. A veces nos ponemos como con pecho de paloma cuando nos dicen el líder Luis Ortega, la esposa, la líder Maricín de Ortega.
No, amados, somos servidores. Aún Pablo se llamó esclavo de Cristo, esclavo de Jesucristo. Esa tiene que ser la actitud, porque es un privilegio ser un servidor. Es un privilegio, es una bendición. Dice ahí en la epístola del apóstol Judas, San Judas 1:1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Mire, aún estaba poniendo el servicio a Dios por encima de la familia. Sí, a veces uno lee y no le encuentra sentido ahí. ¿Por qué? Porque Judas, hermano, sí, porque habían dos Judas, ¿no? Y querían especificar que era el hermano de Jacobo, el otro Judas. Uno era Tadeo y el otro era Iscariote. Pero en este caso, espiritualmente, si uno lo ve, decía Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. O sea, era más importante el hecho de que Judas era siervo de Jesucristo y después hermano de Jacobo. Así es. Era más importante. Dios da la importancia, por eso pone lo primero como más importante. Primero siervo y después hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Y pudiéramos mirar, amado, un cúmulo de personas que están en las Sagradas Escrituras, que se llamaron siervos de Dios. Siervos de Dios. Todos en realidad eran siervos de Dios. Abraham era un siervo de Dios. Dios le reconoció como amigo. Le puso título de padre de la fe. Moisés, amigo de Dios. Josué, amigo de Dios y servidor de Moisés. Y así, amados hermanos, pero todos eran siervos. Sí, Elías tenía su siervo. También, todos tenían siervos, gente que le servía, pero ellos eran servidores también. Sí, porque Eliseo le sirvió. Pero Eliseo, cuando pidió la doble unción, no solamente pidió la doble unción para tener el poder que Dios le había dado a Elías, ese poder de palabra, también pidió el doble del servicio, porque él pidió la unción, pero ¿para qué? Para servir el doble de lo que servía Elías. Y de eso se trata en este mes del servicio, de que podamos entender que lo importante es el servir a Dios, del privilegio que tenemos como servidores de Dios, que no tenemos que andar detrás de una posición, no tenemos que andar detrás de las palmadas de la gente, no tenemos que andar detrás de las frases, lo que la gente pueda decir bonito de nosotros, no tenemos que andar buscando posiciones, hermanos. Quizás allá en los estratos gubernamentales la gente quiere escalar, pero en Dios es diferente. Cristo dijo: el que quiere ser mayor, que sea el que le sirva a sus hermanos. Mire, ¿sabe qué ejemplo tremendo hay? Y con esto quiero finalizar. ¿Qué ejemplo tremendo hay? Que yo cuando leo esto me gozo, me alegro, y yo quisiera ser como era este hombre del que les voy a hablar. Y con esto termino hoy, hermano. Un verdadero servidor, porque la cualidad más importante de un servidor, yo le voy a decir cuál es la fidelidad. Para poder usted ser un siervo fiel, o para poder ser un siervo, mejor dicho, usted tiene que ser fiel. Usted no puede ser siervo de Dios si usted no es fiel al servicio de Dios. Y por eso le voy a hablar de esto. Dice, yo hice estas anotaciones: no puedo servir a Dios y servir al mundo. Tenemos que ser una generación diferente para poder servir a Dios. Nadie puede servir fielmente a dos señores. Y termino con Itai. Este es el hombre que quiero hablar. Ahí en el segundo libro de Samuel dice que Absalón, el hijo de David, se subleva contra su padre. Vamos a buscarlo. Segunda de Samuel, capítulo 15. Voy a buscarlo aquí rapidito. Segunda de Samuel 15. Segunda de Samuel, capítulo 15.
Dice así la palabra del Señor. Le voy a leer esta historia. Quiero que graben cada detalle de lo que vamos a leer. Dice: aconteció después de esto, que Absalón hizo de carros y caballos 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantó Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Miren la actitud del hijo del rey. Estaba buscando posición, estaba buscando escalafón. Él no estaba esperando que Dios lo promoviera. Él no estaba buscando servir a nadie en realidad. Él lo que estaba buscando era promoverse él mismo. Y eso es lo que no podemos nosotros caer dentro del ministerio que Dios nos ha permitido trabajar. Dentro de cualquier área donde Dios nos haya permitido llegar. Dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Absalón estaba serruchándole el piso a su padre. La actitud de Absalón, una actitud deplorable, una actitud que Dios rechaza, una actitud que Dios repugna. Y tenemos que tener cuidado, amados, cuando tenemos esa actitud en nuestro corazón. No podemos servir a los dioses, amados. No podemos ser servidor y andar buscando escalafones. Dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad en Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo y seguía Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y los peleteos y todos los heteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Había un pueblo que había entendido el servicio al rey. Había un pueblo que no había comprometido su servicio. Yo no sé si usted y yo hemos comprometido nuestro servicio a Dios buscando posiciones. Yo quiero pensar que no es así. Yo quiero pensar que yo he entendido el privilegio que tengo de ser un servidor de Dios. Y dijo el rey: mire esto, y en este punto quiero enfatizar, este punto quiero aterrizar, y este es el punto central del que quiero hablarle. Y dijo el rey a Ittai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero.
y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor y permanente fidelidad. Son palabras del rey diciéndole a un extranjero que venía con él caminando con su pueblo, diciéndole: rey, nosotros te somos fieles. Y es aquí donde yo veo el corazón del servidor, el verdadero servidor fiel, el verdadero servidor que nunca se subleva, el verdadero servidor que siempre está dispuesto a hacer la voluntad de su Señor. Y dice que Itai responde a David de la siguiente manera, versículo 21, y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviese, allí estará tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ve pues. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Itai nunca dependió de una posición. Itai nunca dependió de que David lo promoviera o no lo promoviera. Itai estaba profundamente agradecido porque había sido desterrado de un pueblo y había sido recibido como hijo en otro pueblo por su rey. Igual que usted y yo, que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, estábamos condenados, así como dice Romanos 3:23. Pero un día el Rey de los cielos abrió sus brazos y nos recibió, y hoy somos parte de la familia de Dios, y nos recibió como hijos y nos tomó como sus siervos, como su pueblo, como pueblo adquirido por Dios, como nación santa, así como dice ahí la carta de Pedro: pueblo adquirido por Dios, nación santa. Sí, eso es lo que somos, siervos de Dios, con todos los títulos que Dios nos dio. Dice que a uno los constituyó maestros, a otros los constituyó apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas. Títulos que Dios nos dio, pero somos siervos. Al fin somos siervos de nuestro rey. Itai demostró su fidelidad, demostró que la cualidad más grande de un servidor es ser fiel a su Señor. Y si usted y yo hemos entendido que no buscamos nuestra propia grandeza, que no buscamos renombre, sino que buscamos, lo único que buscamos es poder agradar y servir a nuestro Dios, entonces hemos entendido el privilegio grande que tenemos, amados. Sí. Nuestro pastor, Fanor, un hombre que sirve a Dios, sin bombo ni platillo. Cada uno de los líderes de nuestra iglesia sirven a Dios de corazón, no buscando título, no buscando posición. Que Dios nos libre, amados, si alguna vez tomamos provecho de lo que Dios, por su misericordia, haya querido darnos dentro de su reino. Quiero dejarle esta palabra en su corazón este mes del servicio, para que usted y yo entendamos de que para Dios es más útil un servidor que un gobernante. Cristo se despojó de su trono de rey, de reyes y de señor de señores, para venir a ser uno más, pero cambiar y trastornar las obras de Satanás
No deje que esa obra infructuosa de Satanás toque su corazón y lo englobe y lo exalte y quiera usted tomar la posición de su Señor. Seamos como Itai. Fue fiel, aunque las situaciones no eran fáciles. Seamos como Cristo, que dice que no le importó ahí en esa epístola de Filipenses, ahí en el capítulo 2, donde dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que no le importó ser Dios ni ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, humillándose hasta la muerte y a muerte de cruz. Pero su Padre que estaba en los cielos, el que promueve es el que está en los cielos, amado, le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Que ese sea el sentir que haya usted en mí, en este mes del servicio y en todos los venideros. Quiero darle gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, gracias por compartir con mis amados hermanos, gracias porque mis pastores me dan este privilegio de poder servir, de poder aportar. Gracias. Bendice a tu iglesia en Panamá. Bendice a cada hermano y bendiga su corazón, Señor, para que puedan ser humildes y sencillos en todo tiempo y sobre todo unos verdaderos servidores tuyos, mi Rey. El poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Les amo al Señor y nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Queremos conocerte y orar por ti. Mantente conectado a nuestra iglesia online a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Puedes contactarnos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video para encontrar el mejor grupo pequeño para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración y si es la primera vez que ves uno de nuestros mensajes, dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes.